Las puertas del juzgado del condado de Fairfield se abrieron y el sonido de los pasos firmes del sargento Thomas Reed resonó por la sala. Sujetando la correa de su compañero, Koda, un pastor alemán de porte impecable, Thomas se movía con seguridad, guiado por el fiel perro que lo acompañaba. La sala quedó en silencio al notar que el oficial era ciego. Pero más que curiosidad, el aire se llenó de murmullos de duda e incredulidad. El juez Alan Hansley, conocido por su lengua afilada y su humor mordaz, no perdió el tiempo. Bueno, esto es inusual. Déjame adivinar. El perro también escribe los informes. Sargento. Su risa llenó la sala, provocando risas nerviosas en algunos. Thomas mantuvo la calma, apretando ligeramente la correa de Koda. Koda emitió un único ladrido autoritario que resonó por toda la sala, acallando los susurros. Su señoría, comenzó Thomas con voz firme, Koda y yo rescatamos a un niño de 7 años de una emboscada armada la semana pasada. Si quiere, puedo explicarle cómo lo hicimos en lugar de debatir quién escribe mis informes. Su tono era firme, inquebrantable. Al percibir la creciente tensión, la fiscal Sarah Black intervino. Sargento Reed, por favor, díganos qué sucedió esa noche. Creo que todos aquí podrían aprender algo de su valentía. Mientras Thomas relataba los hechos, la sala del tribunal se sumió en el silencio. Describió cómo Koda seguía pistas en el caos de la escena, mientras Thomas escuchaba atentamente cada sonido a su alrededor, confiando plenamente en su compañero. La historia reveló un vínculo de absoluta confianza y valentía que trascendía los límites de la vista física. Incluso los escépticos parecían conmovidos por los desgarradores detalles, pero el juez Hensley no estaba dispuesto a renunciar a su habitual sarcasmo. «Qué buena historia», dijo, inclinándose hacia adelante. «Pero díganme, ¿cómo consigue un ciego dispararle a un criminal sin fallar? ¿O el perro también se encargó de eso?» Thomas apretó la correa de Koda con más fuerza, con una leve sonrisa en los labios. «El coraje, su señoría, no requiere vista. Solo se necesita corazón». Koda volvió a ladrar, esta vez con un sonido bajo y decidido que rompió la tensión. El juez hizo una pausa, sorprendido por un momento, su expresión se suavizó, pero era imposible adivinar qué estaba pensando. Al salir de la sala, guiado por los movimientos firmes de Koda, Thomas sintió el peso de la batalla que se avecinaba. El respeto no se ganaba en un solo día, y sabía que este era solo el comienzo de demostrar su valía a quienes se negaban a ver más allá de su discapacidad. Pero como siempre, Koda estuvo a su lado, listo para lo que viniera. ¿Disfrutas de esta increíble historia? No olvides darle a me gusta para apoyar el canal y ayudar a que estas inspiradoras historias lleguen a más personas. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Su apoyo es esencial para que sigamos compartiendo historias como esta. Thomas bajó las escaleras del juzgado, guiado con firmeza por Koda, quien lo mantuvo en el camino recto. El aire fresco del invierno le azotó el rostro, pero el escozor de las palabras del juez Hensley persistió mucho más. El tono sarcástico, las risitas en la sala. No era la primera vez que se enfrentaba a semejantes dudas, pero nunca se le hacía más fácil. Koda, siempre atento a las emociones de su compañero, aminoró el paso, presionando suavemente la pierna de Thomas. «No todos lo ven, ¿verdad, Koda?», murmuró Thomas con un dejo de amargura en la voz. El perro emitió un suave gemido en respuesta, moviendo las orejas hacia atrás como si entendiera cada palabra. Thomas se agachó y rozó el pelaje de Koda con los dedos. «Está bien, amigo. Hemos pasado por cosas peores». Pero en el fondo, Thomas no podía librarse de la actitud despectiva del juez y del desafío tácito que conllevaba. «Sargento Reed». Una voz interrumpió sus pensamientos. Al girar ligeramente la cabeza, Thomas reconoció el tono seguro de Sarah Black, la fiscal. Sus pasos rápidos resonaron en el pavimento al alcanzarlo. «¿Tienes un minuto?», preguntó, con su aliento visible en el aire frío. Thomas detuvo a Koda, de pie a su lado, alerta. «Supongo que no estás aquí para decirme que de repente Hensley es fan». «Thomas», dijo Thomas secamente. Sarah soltó una risita. «No del todo,
respondió ella. Pero sí quiero decir que lo que hiciste ahí dentro fue impresionante, la forma en que te mantuviste firme. Eso requiere agallas. Hizo una pausa y suavizó el tono. Pero sabes que Ensley no ha terminado contigo. Va a presionar y no se detendrá hasta encontrar una grieta. Thomas dejó escapar un suspiro lento. Puede presionar todo lo que quiera. He pasado toda mi carrera demostrándome ante quienes ven la insignia antes que al hombre, la ceguera antes que la habilidad. Ajustó su agarre en la correa de coda, el sutil movimiento era una señal de su determinación. Ensley es solo otro obstáculo, y yo no me acobardo ante los obstáculos. Sara lo observó un momento con expresión indescifrable. Te creo, dijo en voz baja. Pero para que lo sepas, si necesitas a alguien de tu lado, estoy aquí para ti y para Koda. Sus palabras eran sinceras, y Thomas asintió en señal de agradecimiento, aunque mantuvo la guardia en alto. Mientras Thomas y Koda se giraban para irse, Sara se quedó clavada en el suelo, viéndolos desaparecer en el frío. Había algo en ellos, una fuerza silenciosa que exigía respeto, pero no podía quitarse la sensación de que Ensley tenía algo en mente y que no iba a ser una pelea justa. Esto estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Thomas llegó a la comisaría, con Koda trotando con seguridad a su lado. El sonido familiar de teléfono sonando y pasos apresurados los recibió al entrar, pero algo era diferente. Las conversaciones se acallaron al pasar Thomas, y pudo sentir el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Koda movió las orejas, percibiendo la inquietud que los rodeaba, y se acercó más a la pierna de Thomas. Buenos días, Reed, dijo el capitán Harris con una voz inusualmente neutra. Thomas percibió la vacilación tras sus palabras. El juez Ensley me llamó anoche. Te ha solicitado que testifiques en un caso en curso que preside. Uno de gran repercusión. Thomas frunció el ceño, apretando con más fuerza la correa de Koda. ¿Qué caso? Harris dudó antes de responder. Es el juicio de Santiago. Crimen organizado. Tú y Koda trabajaron en ese caso hace unos meses, rastreando sus operaciones de lavado de dinero. Ensley quiere que declares sobre tu participación en la localización de pruebas clave. Thomas asintió lentamente, pero Harris continuó, con un tono más serio. Reed, deberías saber que esto no se trata solo del caso. Ensley te está poniendo a prueba. Cree que someterte al estrado expondrá tus limitaciones. Thomas tensó la mandíbula. Podía sentir la familiar oleada de frustración burbujeando bajo su apariencia tranquila. Así que lo está tomando como algo personal, murmuró Thomas, más para sí mismo que para Harris. Bien. Si quiere ponerme a prueba, le demostraré de lo que Koda y yo somos capaces. Koda ladró una vez, un sonido agudo y seguro, como si estuviera de acuerdo con la determinación de su compañero. Mira, Lee, dijo Harris, bajando la voz. Sé que no tienes nada que demostrarle a nadie, pero Ensley no es solo testarudo. Es calculador. Intentará hacerte tropezar, tal vez incluso desacreditarte. Solo prepárate. Thomas asintió con determinación. Siempre lo soy. Mientras Thomas se alejaba, la sala parecía más pesada que antes, las miradas de sus colegas lo seguían a él y a Koda. Él sabía lo que estaban pensando. Duda. Curiosidad. Admiración, quizás. Pero nada de eso importaba. La única opinión que le importaba era la que llevaba dentro, tanto él como Koda. Con su compañero a su lado, Thomas se sentía imparable. Pero ni siquiera él podía ignorar la silenciosa advertencia en las palabras de Harris. Ensley esperaba. Y esta vez, la apuesta era mayor. Thomas entró en la bulliciosa sala del tribunal con Koda a su lado, en un ambiente cargado de tensión. Este no era un juicio más. Era uno de los casos más importantes en años. El sindicato criminal de Santiago era conocido por su crueldad, y el trabajo de Thomas con Koda había sido crucial para descubrir las pruebas que condujeron a la acusación. Pero sabía que este juicio no se trataba solo de justicia. Era el escenario de Ensley, y Thomas era el protagonista.
El juez Ensley estaba sentado en el primer estrado, con expresión indescifrable, aunque había un destello en sus ojos. Diversión, quizás. Thomas estaba de pie en el centro de la sala, con Koda firme a su lado. La sala estaba llena de abogados, jurados y espectadores, con la mirada fija entre el oficial ciego y su perro. Ensley golpeó ligeramente el mazo. Sargento Reed, por favor, acérquese al estrado. Y no se preocupe. Encontraremos un lugar para tu compañero. El comentario provocó algunas risas discretas, pero Thomas no se inmutó. Koda mantuvo la calma, su firme presencia lo tranquilizó mientras caminaba con confianza hacia el puesto. Sarah Blake, sentada con la fiscalía, observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. Podía ver la sutil sonrisa en la comisura de los labios de Ensley y sabía que esto iba a ser más que un simple testimonio. Era un intento calculado de socavar a Thomas. Mientras Thomas tomaba asiento, Koda se sentó a sus pies, con el oído alerta. Comenzó el interrogatorio y el abogado defensor no perdió tiempo. Sargento Reed, dijo el hombre con tono cortante, usted afirma que su perro Koda rastreó las pruebas que llevaron a este juicio, pero ¿cómo puede verificar lo que encontró? Dada tu condición. La palabra, condición, flotaba en el aire como un insulto velado. Thomas se enderezó. Koda está entrenado para avisarme cuando detecta un objetivo. Sus señales son claras y precisas. No necesito ver para entender sus señales. Se llama confianza y trabajo en equipo. El abogado defensor insistió, con la voz cargada de escepticismo y, sin embargo, sin visión. ¿Cómo puedes confirmar que tu trabajo en equipo no te llevó a errores? ¿No te basas solo en el instinto y la suerte? La sala se tensó, todas las miradas fijas en Thomas. Hizo una pausa, dejando que la pregunta persistiera. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz serena pero resuelta. El instinto y la suerte no salvan vidas. El entrenamiento, la disciplina y un vínculo de confianza lo son todo. Koda y yo hemos pasado por situaciones que la mayoría de la gente ni siquiera imagina. Hemos demostrado nuestra valía una y otra vez, y este caso no es la excepción. La evidencia habla por sí sola. Mientras sus palabras resonaban en la silenciosa sala, Koda lanzó un ladrido, seco y autoritario, como para indicar que estaba de acuerdo. Incluso la sonrisa de Ensley se desvaneció, pero Thomas sabía que el juez aún no había terminado con él. A la mañana siguiente, Thomas regresó al juzgado con Koda, con el peso del interrogatorio del día anterior aún presente. Se había mantenido firme frente al abogado defensor, pero sabía que el juez Ensley no estaba satisfecho. Al entrar en la sala, Thomas sintió una extraña energía en el aire, la sensación de que algo inesperado se avecinaba. Koda, siempre perspicaz, dejó escapar un leve murmullo de inquietud, tensando su cuerpo contra la pierna de Thomas. Todos de pie, gritó el alguacil al entrar Ensley. El juez tomó asiento y fijó la mirada en Thomas con una claridad innegable. Hoy iba a ser diferente. Mientras todos se sentaban, Ensley se inclinó hacia adelante, hablando con tono pausado. Antes de proceder con el juicio, me gustaría hacer una breve demostración. Sargento Reed, quisiera comprobar la fiabilidad de su colaboración con Koda. Thomas se irguió. ¿Una demostración? No le habían advertido. Sintió que la sala se movía mientras los susurros se extendían entre los espectadores. Sarah Blake se puso de pie al instante, con voz aguda. Su señoría, con el debido respeto, esto es sumamente irregular. Revocado, interrumpió Ensley con tono cortante. Si el testimonio del sargento Reed depende de las habilidades de su perro, entonces es justo confirmarlas en esta sala. Se giró hacia Thomas, entrecerrando los ojos. Supongo que no tiene objeciones, sargento. Thomas sintió que la trampa se cerraba, pero se negó a ceder. Ninguno, su señoría. Su voz era firme, aunque su pulso se aceleró. Koda se acercó más a él, percibiendo el cambio de tensión. Fuera lo que fuese lo que Ensley hubiera planeado, Thomas sabía que él y Koda lo afrontarían juntos. El alguacil se adelantó con una pequeña cartera en las manos. Esto contiene un aroma a señuelo, anunció.
Lo hemos colocado en algún lugar de esta sala. A ver si Koda lo encuentra. El desafío no era descabellado. Koda había realizado tareas similares innumerables veces, pero aquí la situación era diferente, con todos los ojos en la sala observando, esperando un error. Thomas se arrodilló junto a Koda, pasando la mano por la cabeza del perro. Muy bien, amigo, ya sabes qué hacer. Con una simple orden, Koda entró en acción, zigzagueando por la sala con la nariz pegada al suelo. La sala quedó en silencio, el único sonido era el suave chasquido de las garras de Koda contra el suelo. Thomas permaneció inmóvil, confiando plenamente en su compañero. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Por qué esto parecía más que una simple prueba? ¿Qué opinas de este momento inesperado en la sala? ¿Crees que el juez está siendo justo al solicitar esta demostración? ¿O es una forma de presionar más a Thomas y Koda? Comparte tu opinión en los comentarios. Todas las miradas estaban puestas en Koda mientras se movía metódicamente por la sala, con la nariz pegada al suelo. Los espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, cautivados por la escena que se desarrollaba ante ellos. El juez Ensley se recostó en su asiento con expresión de suficiencia, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el estrado. Thomas, inmóvil, sintió el peso del momento. No podía ver los movimientos de Koda, pero podía oírlos. Suaves, deliberados, decididos. Tómate tu tiempo, Koda, murmuró Thomas en voz baja. Su compañero no solo buscaba un aroma. Cargaba con la responsabilidad de demostrar su vínculo en una sala llena de escépticos. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido ocasional de las tablas del suelo mientras Koda trabajaba. De repente, Koda se detuvo al fondo de la sala. Se quedó paralizado, con las orejas erguidas, y ladró con fuerza cuando el sonido resonó en las paredes, sobresaltando a algunos espectadores. Olfateó la esquina de una mesa, rozándola ligeramente con la pata antes de girarse para encarar a Thomas, meneando la cola con seguridad. Buen chico, dijo Thomas con discreto orgullo. El alguacil se acercó al lugar donde Koda se había detenido, agachándose y metiendo la mano debajo de la mesa. Un momento después, levantó la cartera para que todos la vieran. Lo tiene, confirmó el alguacil. Unos murmullos recorrieron la sala, y Thomas percibió el sutil cambio de energía. La gente estaba impresionada, aunque no lo dijeran en voz alta. Impresionante, dijo el juez Ensley, aunque con tono de reticencia. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Pero no olvidemos, sargento Reed, que este era un ambiente controlado. En el campo, las cosas son mucho menos predecibles. Los errores se pagan caro, ¿no? Las palabras quedaron flotando en el aire, y Thomas supo lo que Ensley pretendía, sembrar la duda para que todos cuestionaran su capacidad para afrontar un peligro real. Thomas se irguió, con la mano apoyada en la cabeza de Koda. Los errores se pagan caros, señoría. Por eso Koda y yo entrenamos a diario para asegurarnos de que no ocurran. Hemos estado en situaciones mucho más caóticas que este tribunal y nunca nos hemos fallado. Su voz era tranquila pero firme, sin lugar a discusión. Koda emitió un gruñido bajo de aprobación, como si respaldara las palabras de su compañero. La tensión en la sala no se disipó, pero por primera vez, el juez Ensley pareció quedarse sin respuesta. La batalla no había terminado, pero Thomas acababa de ganar esta ronda. Salió del juzgado con Koda a su lado, con el aire fresco del invierno llenándole los pulmones mientras intentaba superar la tensión del día. La demostración había salido tal como esperaba. Koda había demostrado su habilidad a la perfección, pero la satisfacción de la victoria duró poco. Las palabras de Ensley aún resonaban en su mente, con un peso difícil de ignorar. En el campo de batalla, las cosas son mucho menos predecibles. Thomas sabía que no era solo un comentario. Era un desafío. Mientras Thomas y Koda se dirigían al estacionamiento, Sarah Black los alcanzó, sus pasos apresurados crujían contra la grava. Thomas, llamó con tono cortante pero preocupado. Espera un segundo. Hizo una pausa, girándose ligeramente hacia su voz. Sabes lo que hace Ensley, ¿verdad?
Thomas asintió, con expresión tranquila, pero con la mandíbula apretada. Sí. Me está poniendo a prueba. Intenta hacerme estallar delante de todos. De todos. La manifestación no era por Kota. Era por mí. Quiere que fracase, Sarah. Su voz era baja y firme, pero había un trasfondo de frustración. Sarah se cruzó de brazos y entrecerró los ojos mientras miraba hacia el juzgado. No ha terminado contigo, Thomas. Ya lo he visto hacer cosas así. Insistirá hasta encontrar algo que pueda usar en tu contra, ya sea en este caso o en el siguiente. No cree que alguien como tú deba estar en este campo. Y hará lo que sea necesario para demostrarlo. Thomas suspiró, pasando una mano por la cabeza de Kota. Que lo intente, dijo con firmeza. Me he pasado toda mi carrera demostrando que gente como él se equivoca. No voy a parar ahora. Tiró ligeramente de la correa de Kota, indicando que era hora de moverse. Pero mientras se alejaban, las palabras de Sarah lo acompañaron. Tenía razón. Ensley no había terminado. Más tarde esa noche, mientras Thomas se sentaba en la tranquilidad de su pequeño apartamento, con Kota a sus pies, su teléfono vibró sobre la mesa. Al contestar, oyó la voz familiar del capitán Harris al otro lado. Reed, tenemos un nuevo avance en el caso Santiago, dijo Harris. Uno de sus hombres fuertes está hablando, pero hay una trampa. Quieren que tú y Kota lideren la redada para recuperar las pruebas restantes mañana por la noche. ¿Te apuntas? Thomas no lo dudó. Estamos dentro, dijo. Pero al colgar, no pudo evitar pensar en Ensley. ¿Sería este el caos impredecible del que le había advertido el juez? ¿Sería esta redada su oportunidad de demostrar su valía? ¿O la tormenta perfecta que Ensley esperaba? El viento frío azotaba el rostro de Thomas mientras se encontraba frente al almacén abandonado a las afueras del pueblo. Se rumoreaba que la operación restante del sindicato de Santiago estaba dentro, junto con las pruebas necesarias para desmantelar su red para siempre. Thomas agarró con fuerza la correa de Kota, sintiendo la tensión en el aire a su alrededor. El equipo SWAT murmuraba en voz baja, revisando su equipo y preparándose para la redada. Kota permanecía alerta a su lado, con las orejas atentas y la mirada escrutando la oscuridad que se extendía ante él. Lea, capitán, dijo Harris, acercándose a él. Usted y Kota liderarán al equipo. Tenemos informes de guardias armados dentro. Así que estén alerta. Si esto se complica, retírense y déjenos encargarnos. La voz de Harris era tranquila pero firme, y Thomas notó la preocupación del capitán. Conocía los riesgos, pero no había lugar a dudas. Thomas se agachó junto a Kota y le pasó una mano por la cabeza. ¿Listo, amigo? Kota gruñó, tensando los músculos con anticipación. Bien. Hagámoslo. Al ponerse de pie, Thomas sintió la familiar descarga de adrenalina. Esto no era solo una misión. Era su oportunidad de demostrar una vez más que él y Kota eran más que capaces. El equipo avanzó, amortiguando el crujido de sus botas por la tierra blanda. Thomas abrió el camino, con Kota guiándolo con precisión a través del laberinto de cajas y maquinaria que cubría el suelo del almacén. El aire olía a aceite y óxido, pero Kota mantenía la nariz atenta, buscando algo más peligroso. De repente, Kota se quedó paralizado, con el cuerpo rígido mientras emitía un gemido silencioso. ¿Qué pasa, Kota?, susurró Thomas, apretando la correa con fuerza. Kota inclinó la cabeza hacia una pila de cajas, y Thomas les indicó al equipo que se detuvieran. Podía oír voces tenues al otro lado, seguidas del chasquido inconfundible de un arma al ser cargada. La tensión en el aire era palpable. «Hay movimiento», dijo Thomas en voz baja por la radio. «Manténganse agachados y prepárense». Mientras el equipo se dispersaba, Kota empezó a gruñir, una advertencia baja pero inconfundible. Las voces se hicieron más fuertes, y Thomas supo que se les había acabado el tiempo. «Vete», ordenó, soltando la correa de Kota. El perro salió disparado como una bala, desapareciendo entre las sombras. El almacén se sumió en el caos entre gritos y disparos.
Thomas se movió con rapidez, con la máxima concentración, confiando en que Koda haría lo que mejor sabía hacer. Este era el momento impredecible del que el juez Ensley le había advertido, pero a Thomas no le importó. Él y Koda estaban listos. El almacén era un torbellino de ruido y movimiento, cada sonido amplificado en la mente de Thomas. Podía oír los rápidos pasos del equipo SWAT extendiéndose, los agudos disparos que cortaban el aire y el eco de las órdenes gritadas. Pero su atención estaba puesta en Koda. En algún lugar del caos, su compañero hacía lo que estaba entrenado para hacer: rastrear, desarmar y proteger. Su instinto le decía a Thomas que siguiera a Koda, pero no podía verlo. Solo tenía confianza. Koda. Thomas llamó, con voz firme a pesar del caos. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras avanzaba, rozando con la mano los bordes fríos y afilados de las cajas apiladas. Se esforzó por oír por encima del ruido hasta que finalmente se oyó un ladrido agudo que lo interrumpió todo. La señal de Koda, Thomas. Thomas apretó el arma con más fuerza al girarse hacia el sonido. Moviéndose con precisión y seguridad, el ladrido volvió a sonar, esta vez más cerca, seguido del sonido apagado de una pelea. Entonces, un fuerte estruendo resonó por el espacio. Thomas aceleró el paso, con el pulso acelerado. «Koda, ya voy», gritó. Al doblar una esquina, la escena se desplegó como una pesadilla. Un hombre yacía inmovilizado en el suelo, con las mandíbulas de Koda aferrándose a su brazo. Un arma abandonada yacía a centímetros de su mano libre, y éste intentaba alcanzarla desesperadamente. «Koda, detente», ordenó Thomas con voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. El perro se quedó paralizado, con los dientes aún agarrando el brazo del hombre, pero con el cuerpo rígido y alerta, esperando nuevas instrucciones. Thomas se movió rápido, apartando el arma de una patada y asegurando al sospechoso con bridas. «Buen chico», murmuró, rozando brevemente la cabeza de Koda con la mano antes de volver a concentrarse en los sonidos de la redada. «Le». La voz del capitán Harris resonó por la radio. «Tenemos un problema. Hay una sala secundaria fuertemente atrincherada. Creemos que ahí está el escondite principal. ¿Podrían Koda y tú despejar el camino?» Thomas exhaló bruscamente, con el cuerpo aún vibrando de tensión. «Ya estamos allí», respondió. Podía sentir la energía de Koda irradiando a su lado, listo para el siguiente desafío. Mientras se dirigían a la zona atrincherada, Thomas no pudo evitar pensar en las palabras del juez Ensley. La duda impregnaba cada comentario. Este era el momento de demostrarle que estaba equivocado. Pero más que eso, fue un momento para demostrarle al mundo que él y Koda eran imparables, incluso ante el caos. Thomas se agachó, con Koda a su lado, mientras se acercaban a la habitación atrincherada. Las voces apagadas de los hombres dentro se filtraban a través de los gruesos muros, y el tenue ruido metálico de las armas al ser cargadas estremeció el aire. Detrás de él, el equipo SWAT esperaba la señal, su aliento se notaba en el frío. Pero Thomas sabía que esto era culpa suya y de Koda, abriéndose paso, despejando el camino y demostrando una vez más que eran más que capaces. «Koda, busca». Thomas susurró, soltando a su compañero. El pastor alemán se movía con fluida precisión, con el hocico pegado al suelo y las orejas moviéndose con cada sonido. En cuestión de segundos, Koda se detuvo y se giró hacia Thomas, señalándolo con un suave ladrido. Había encontrado algo, un punto débil en la barricada. «Buen chico», murmuró Thomas, extendiendo la mano para tocar el borde de la caja metálica que bloqueaba la puerta. Guiado por Koda, Thomas colocó la mano en un hueco estrecho. Sintió una leve corriente de aire que se filtraba, y el sonido del movimiento al otro lado se hizo más fuerte. «Allí. Allí», susurró en su radio. 3. Tal vez 4. Apretó el arma con más fuerza y dio la orden. Koda retrocedió. El perro retrocedió, con el cuerpo agachado y listo. Ataque en 3, 2. La puerta explotó hacia adentro cuando el equipo SWAT irrumpió en la habitación. El caos estalló de inmediato. Gritos, el estruendo de los disparos y el ensordecedor ruido de pasos sobre el hormigón.
Thomas se mantuvo concentrado, avanzando con agilidad entre el caos, confiando en la señal de Koda y en su agudizado instinto. En un momento dado, una figura emergió de las sombras, con un arma en alto. Pero Koda fue más rápido. Saltó, derribando al hombre al suelo con un solo y poderoso movimiento. El sospechoso gritó cuando Koda lo inmovilizó, con un gruñido bajo y amenazante. «Espera. Koda», ordenó Thomas, su voz cortando el ruido. Se apresuró a entrar, aseguró el arma del hombre y lo puso bajo custodia. La sala quedó vacía en cuestión de minutos, los sospechosos fueron sometidos y las pruebas fueron recuperadas. Al calmarse el polvo, Thomas se arrodilló junto a Koda y le pasó la mano por el pelaje. «Lo logramos, amigo», dijo en voz baja, con una extraña sonrisa en el rostro. Horas después, de vuelta en la comisaría, el capitán Harris los recibió con una palmadita en el hombro. «Qué buen trabajo, Reed», dijo. Pero no fue la aprobación de Harris lo que Thomas pensó mientras estaba sentado con Koda esa noche. Fue la imagen del juez Ensley observando desde su estrado, obligado a reconocer lo que había dudado. Thomas no necesitaba oírlo para saber la verdad. Él y Koda demostraron su valía una vez más. ¿Te conmovió esta historia? Muestra tu apoyo enviando una calcomanía de Super. Tu contribución ayuda a que se publiquen más historias increíbles como esta. Gracias por ver.